Hola, mi nombre es Angélica Camargo y yo les voy a hablar un poco hoy sobre los modelos psicoanalíticos y conductuales. Esto para la materia de modelos clásicos de intervención clínica de la maestría en psicoterapia para UNIPAC. Vamos a partir entendiendo un poco sobre el periodo prerracional. En este periodo prerracional se le conocía a las culturas porque tenían un fuerte pensamiento mágico. Entendían todo el proceso de las alteraciones o afectaciones psicoemocionales o mentales, como los trastornos, como algo que era el resultado de ciertas influencias, como las posesiones demoníacas, los espectros o incluso deidades. Entonces, estas culturas entendían que todo este proceso en el que las personas padecían ciertas enfermedades o ciertas condiciones era el resultado de estas influencias externas que tomaban el control sobre las personas y por lo tanto ellos no podían oponerse o no podían negarse a estas conductas. Este pensamiento mágico abordó mucho tiempo. Se entendía entonces que los espíritus de los ancestros, las brujas, pactos con los demonios y la voluntad divina era lo que generaba ciertas alteraciones como la depresión, alucinaciones, afectaciones como lo son la bipolaridad, arranques de ira. Todas estas conductas tenían esta influencia, por lo tanto las personas no podían controlarlo, era algo ajeno a ellos. Este pensamiento mágico sigue aún hoy en día, hay lugares donde todavía se entiende, no es tan lejano a la realidad de nuestro día a día en las ciudades donde muchas personas conservan este pensamiento mágico. También podemos entender entonces que durante este pensamiento mágico tuvo que haber pasado un proceso evolutivo porque no nos quedamos en esa idea y seguimos avanzando. Este proceso evolutivo llevó a las personas a cuestionarse de forma distinta como en un proceso de escalonado. Sin embargo, también debemos entender que no fue un proceso rápido. Para que llegáramos al entendido de lo que hoy conocemos como ciencia o como científicos que buscan explicar a través de hipótesis, tuvo que ser un proceso muy largo de idas y venidas para poder llegar ahí. Entonces podemos decir que durante los periodos que la gente vive o que los investigadores vivieron, se vieron influenciados por la cultura. Entonces todo lo que les rodeaba influía de una manera. Hubo pensadores que iniciaron con teorías que explicaban los comportamientos a través de ciertos factores corporales, por decirlo de una manera, como lo fue la teoría de los humores. En esta teoría explicaba, una teoría que viene de la antigua Grecia, explicaba que las personas respondíamos o teníamos ciertos comportamientos dependiendo de los humores que tuviéramos. Como las personas podían ser más agresivas si eran sanguíneos, porque eran más cálidos, o podían ser más depresivas si eran flemáticas. Era una forma de explicar desde una perspectiva científica, por decirlo de una manera, las situaciones o las emociones humanas. Claro está que llegó un periodo como el oscurantismo, en el que en este periodo la iglesia retoma el control sobre lo que se entendía como ciencia, se hace un retroceso y se reintroduce el concepto demoníaco. De nuevo, la iglesia impone castigos severos físicos muchas veces para estas personas que sufrían esos trastornos porque estaban en posesión demoníaca. Esto da pie posteriormente al renacentismo, donde el entendido del cuerpo humano como la belleza y como esta representación en la que se le da la importancia artística, porque recordemos que durante el renacentismo el cuerpo humano era lo más bello y todas las esculturas giraban en torno, trae humanidad a la forma en la que entendemos los trastornos y altera la forma en la que las personas que trabajaban con este tipo de gente, que hoy conocemos como pacientes o usuarios de servicios de atención psicológica y psiquiátrica, em, vieran o fueran recibidos con un trato más humano. Se reducen los castigos como método. Y esto da pie entonces a lo que ahora conocemos como el romanticismo tardío, un periodo en el que nosotros nos vamos a introducir, porque en este periodo es cuando inicia el proceso o el entendido de lo que hoy conocemos como psicoanálisis. En el psicoanálisis, Simon Freud, quien es nuestro mayor expositor, trata de traer el inconsciente como un inhóspito que necesita ser explorado para poder comprender las causas y situaciones del paciente. Todo tiene un origen en el inconsciente. Para Freud,
era importante desarrollar o entender lo que pasaba en esta parte en la que no somos capaces de entenderlo o de racionalizarlo. Y todo parte a través de la histeria. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo la histeria era un diagnóstico que todas las mujeres recibían constantemente. Freud miraba constantemente, porque recordemos que él es neurólogo, estos síntomas en todas las mujeres que se acercaban a recibir atención médica de un tipo u otro. Recordemos que la histeria femenina se utilizaba para justificar o entender casi cualquier síntoma que fuera malestar para las mujeres, desde cólicos hasta cambios de humor, hasta sensaciones depresivas. Todo esto era explicado con la histeria. Cualquier mal de una mujer era la histeria. Entonces, Freud trabajaba muy de la mano con estos casos. Em, Él, influenciado por ciertos métodos de su predecesor, Brouwer, perdón si lo pronunció mal, em, busca alternativas. Este científico o este doctor que fue su mentor, él tenía un proceso en el que se expresaban las emociones reprimidas de manera verbal para poder ver cómo se asociaban con los eventos traumáticos. Y esta verbalización fue algo a lo que Freud estuvo muy relacionado y lo llevó a entender que la palabra podía ser utilizada para curar a las personas. Entonces él, en estas alternativas, empieza a utilizar la palabra como método para poder atender, llevar a las personas, explorar y profundizar en la parte no consciente de los usuarios que se acercaban a él. Esta búsqueda constante lo llevó a desarrollar herramientas. Recordemos que el psicoanálisis es un proceso muy largo en el que las personas constantemente están en comunicación con sus terapeutas o con sus analistas, como se les llama en el psicoanálisis, para poder analizar a profundidad cada aspecto de su persona. Entonces, él realizaba estos procesos en el que se enfocaban mucho sobre las pulsaciones, represiones o los síntomas que los individuos tenían, porque más que tratar los síntomas, lo que buscaban los psicoanalistas era encontrar el origen para erradicarlo. Em, Ellos utilizan muchas técnicas, como lo es la asociación libre, em, la atención flotante, el análisis, perdón, el análisis de la transferencia y la contratransferencia, donde Freud lo miraba como un método auxiliar para poder hacer vínculos y analizar los vínculos del pasado del paciente. Recordamos que miraban el espacio terapéutico como un espacio para el desarrollo o como para externar de forma sana estas situaciones. En el psicoanálisis, entonces, Freud trabajaba desde estructuras en las que distinguía lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Y esta atención estaba muy centrada en desanudar toda esta telaraña de conflictos internos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los modelos conductuales. Los modelos conductuales arrancan desde una perspectiva más escolar. Ellos buscaban analizar pues la conducta de las infancias dentro de los espacios académicos. Entonces, su punto de arranque fueron muchas teorías de aprendizaje y se centraban mucho en lo que era observable. Ellos no iban hacia lo interno como el psicoanálisis, que profundizaba en lo que pensaban las personas, sino que se quedaba en lo externo. Tiene varios fundamentos. Los dos más básicos son el conductismo clásico y el conductismo operante, en el que el clásico es un estímulo casi animal, en el que ofreces una conducta o un estímulo, perdón, y algo relacionado sobre el cual se genera un segundo estímulo, y así se hace una reacción en cadena, como lo eran los perros de Pavlov, en el que se les ofrecía comida, sonaba una campana. Ellos salivaban. Después, cuando la campana sonaba, aun si no había comida, el perro salivaba. Y después teníamos el condicionamiento operante, que ya implica como un proceso más profundo, porque entonces ya hay situaciones o respuestas placenteras y displacenteras, y el sujeto aprende a responder en base a lo que espera que ocurra, si quiere algo placentero, si quiere algo displacentero. El propósito inicial de las terapias conductuales tenía mucha relación con desarrollar técnicas e investigaciones que fueran efectivas. Buscaba homogeneizar la forma en la que se trataba a los pacientes. Esto llevó a investigaciones muy fructíferas y a crear muchas técnicas. Sin embargo, terapias conductivas, a diferencia de las terapias del psicoanálisis, es que se enfocan mucho en los síntomas y no en cosas a largo plazo, por lo cual no podrían trabajar con trastornos, o se entendía que no podían trabajar con trastornos muy complicados a largo plazo para dar soluciones, como lo hacía el psicoanálisis.
Se puede entender entonces que de las terapias conductuales tenían tres generaciones. La primera estaba muy enfocada en la conducta, como lo era Pavlov, en la que se hablaba mucho sobre reacciones corporales. La segunda estaba muy enfocada en lo cognitivo y la tercera estaba enfocada en la emoción, en la cual ya no se negaba la existencia de las situaciones emocionales y que era todo un conjunto en el que se reconocía conducta, emoción y pensamiento como un todo para poder modificar la conducta. Y en este caso es todo lo que yo les traigo para compartir. Sé que es muy general, hay mucha información mucho más profunda para entender, pero es como a grandes rasgos para que ustedes puedan profundizar por su cuenta. Igual cualquier cosa lo pueden dejar en los comentarios de este video y yo estaré al pendiente de responderles. Muchas gracias por su atención y hasta luego.